Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 21. Y hoy trataremos sobre el homicidio. Y en Estados Unidos tenemos la tasa más alta de homicidios entre los países desarrollados. Un total de 6.028 por cada 100.000 habitantes. Ahora, del año 2019 al 2020, el homicidio incrementó el 29% de acuerdo al reporte que dio el FBI. El Buró de Justicia informa que después del año 2021 incrementó en un porcentaje del 4.3%. Cada día la alza de asesinatos va en aumento. En el libro de Apocalipsis menciona que en los últimos tiempos ninguno íbamos a vivir seguros. En Mateo 24, vamos a leer Mateo 24, donde el Señor Jesús contesta 3 preguntas que sus discípulos le hacen. Vayamos y leamos esto. Dice 24 del libro de Mateo, capítulo 3, que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Lo que ellos están preguntando cuando dicen estas cosas es que anteriormente el Señor Jesús les había dicho que no quedaría en Jerusalén piedra sobre piedra. Entonces ellos preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Hoy para nosotros es historia, fue en el año 70 después de Cristo. Y la otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la pregunta final, y del fin de este siglo, o sea, el fin del mundo. Entonces el Señor comienza a enumerar varios acontecimientos y señales, contestando así sus preguntas. Y el Señor les dice que una de las señales es que la maldad se iba a aumentar. Segundo, los asesinatos, muertes por las guerras, y se levantarán, dice, nación contra nación, reino contra reino. También muerte por las pestes o las pandemias. Y dice algo más, que el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy nos horrorizamos al ver las noticias de padres asesinando a sus propios hijos y a la vez hijos asesinando a sus propios hijos e inclusive familias enteras. Gentes también que creen que el matar es un placer y lo hacen como una cacería humana. Otros por odios, por cuentas que saldar, etcétera, etcétera. Algunos creen, amados en Cristo, que el control de las armas sería el remedio para detener la mortandad. Y es una creencia respetable. Pero la pregunta es, cabe aquí la pregunta, ¿realmente pararía la mortandad? Cuando es el pecado que ha provocado tanta violencia. Jesús mencionó, como ya lo leímos en el libro de Mateo capítulo 24, en las señales de los últimos tiempos, que esto ocurriría por haberse multiplicado la maldad. Cuando Dios no está en el centro de nuestra vida, no podremos esperar más que destrucción y muerte. Y vea la razón, vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, pero antes de eso veamos el 42 para entender las 2 líneas que existen en el día de hoy. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Entonces aquí vemos que cuando amamos a Dios, cuando hemos sido adoptados por Dios y Él viene a ser nuestro Padre, entonces lo vamos a amar y vamos a reconocer a Jesucristo. Ahora, ve aquí esto. Esa es la línea de Dios, los hijos de Dios. Pero ahora hay la otra línea. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, note usted aquí esta parte que es clave para determinar quién es el autor de los
homicidios. Dice aquí, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Con esto está muy claro, amados en Cristo, las dos líneas. Los que aman a Dios son hijos de Dios, pero los que rechazan a Dios, claramente lo dijo el Señor Jesús, son hijos del diablo y él ha sido homicida desde el principio. Por lo tanto, amados en Cristo, como también en Juan 10:10 dice, vea lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la función de Satanás. Por lo tanto, las armas, yo considero que no pararía la mortandad, porque no es un asunto de armas, es un asunto de una relación paternal, de una herencia de maldad a través de los hijos del diablo y en contra de los hijos de Dios, porque el Señor dijo, mas yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Entonces hay dos líneas, uno que vino a traer muerte y Jesús que vino a traernos vida y vida en abundancia. Hay algo más, vimos el carácter de Satanás ya en Juan 10:10, que el ladrón solo vino para hurtar, matar y destruir. Y aquí, pues le repito, vemos el carácter de Satanás. Más Hebreos 2:14, aquí nos aclara un poco para poder tener el cuadro completo, que Satanás tenía el imperio de la muerte. Y dice tenía el imperio de la muerte porque Cristo lo venció. Así es que nuestra manera de escapar del reino de las tinieblas, del reino de la muerte, de ese imperio de muerte, es solamente a través de Jesucristo. Él es el remedio inefable. La ausencia de armas no acabaría con los asesinatos, ya que es la ausencia de Dios en la vida del hombre que ha desatado el alza de mortandad. El apóstol Pablo hace mención de la lista del carácter de los hombres de los últimos tiempos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 4, y dice que vendrían hombres amadores de sí mismos, egoístas, egocéntricos, o sea, personas que no les interesa nada ni nadie más que ellos mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Toda esta lista, amados en Cristo, y amigos que están escuchando y mirando este estudio, toda esta lista nos enseña las consecuencias del pecado, cuando el pecado reina y no reina Dios en nuestra vida y no obedecemos su santa palabra. Veamos esto, cómo comenzó la decadencia en este país, cuando en las escuelas sacaron a Dios, prohibiendo la oración en las aulas y el estudio de la palabra del Señor. Ahí comenzó el descenso de la moral y la ética cristiana. La escuela secular no es hasta cierto punto responsable de la decadencia moral y espiritual. Las escuelas nos dan información, conocimiento de las ciencias terrenales, pero nosotros, como padres, somos responsables de la crianza y la guianza espiritual de nuestros hijos. La familia es la responsable delante de Dios de su manera de vivir, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice, y esto enseñarás a tus hijos. Dios mostrando su ley y diciendo a los padres, esto enseñarás a tus hijos. Más tarde votaron para quitar los mandamientos de las cortes judiciales. Hicieron nuevas leyes
que van en contra de la conducta moral y la voluntad soberana de Dios. Todo esto nos ha llevado a darle libertad al homicida, que ha sido desde el principio. Como ya escuchamos en la Escritura, que quien es Satanás. Pues él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. ¿Quién es el homicida desde el principio? Satanás. Él existe antes que fuera creado los cielos y la tierra y fuera creado el hombre y la mujer. Hombres y mujeres por todo el mundo, de su propia voluntad, amaron más los deleites de este mundo, como lo vimos en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3. Amaron más los deleites de este mundo que al mismo Dios. Estos deleites malsanos de droga, licor, falta de moralidad, son los causantes de tanta violencia y tanta criminalidad, incitados por el padre de la mentira, diciéndoles que esto es vida, que este es el placer, que estos son los deleites, que así debemos de vivir, cuando así no hay vida, sino solamente hay muerte, y muerte espiritual. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 4, dice que salió otro caballo bermejo, hablando ya de los juicios. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y aquí podemos apreciar una cosa, el espíritu de muerte que reina ya sobre toda la tierra. Hoy día no hay paz, hoy día no hay seguridad. Estamos ya seguros, ni fuera de casa, ni dentro de casa. Como podemos ver, el tiempo que estamos viviendo son tiempos apocalípticos, que nos anuncian no solo la venida de Cristo, sino también el fin de todo gobierno humano de maldad. En el libro de Génesis, y vamos para allá, en el libro de Génesis, capítulo 4, vamos a ver aquí la historia del primer homicidio. En el capítulo 4 dice, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí tenemos el primer homicidio. Y esto ya fue después de la caída. Esto ya fue después de que Satanás había incitado, había tentado al hombre y a la mujer para que desobedecieran a Dios. Esto jamás hubiera ocurrido porque no había muerte en el Edén. La muerte entró por el pecado y el pecado entró por Satanás. Aquí tenemos el inicio del homicidio. Aquí Caín ejecutó por envidia, mató por envidia a Caín. Ahora, después en el mismo capítulo 4:19, vamos a ver aquí los descendientes de Caín, que no buscaron a Dios, sino comenzaron a formar o a crear la civilización que tenemos en el día de hoy. Ellos son los fundadores de la civilización humana. Vamos a ver aquí, en el verso 19. Y también encontramos al primer polígamo. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas. Él comenzó es el que no había antes casas, no había, no sé dónde dormiría Adán y Eva, pero como era un clima precioso, un paraíso, no necesitaban un techo. Aquí comienza las construcciones, podemos decir, de las casas donde habitar. Ellos comenzaron a habitar en tiendas y a criar ganado. Ahí viene la carne para poder sobrevivir, viene la comida. En el Edén comían solo fruto, no comían carne, porque para comer carne hay que matar un animal. Y en el Edén no había muerte. Aquí viene ya la carne asada. En el verso 21 dice, el nombre de su hermano fue Jubal, ahora viene el otro hijo,
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pasémosla bien, gocémonos. Ahora viene la música. Ahora, y Sila también dio a luz Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahora vienen las armas. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Ok? Hasta ahí terminamos para que veamos el principio de la civilización y quién formó esta civilización y con qué espíritu se formó esta civilización. Con un espíritu de pecado polígamo, de solo vivir para sí mismos, para sus placeres, para sus deleites, pasar cómodo porque hemos perdido el paraíso, nos echaron del paraíso por misericordia de Dios, pero ahora vamos a hacer nuestro propio mundo con un espíritu satánico demoníaco, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios, porque la línea de Caín no buscó a Dios, pero a Adán y a Eva le nació otro hijo de nombre Set. Y dice la Biblia, y ahí comenzaron a buscar a Dios. Ahora veamos algo aquí en el verso 23, que es donde estamos, el dicho de Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Vea cómo se movía este mundo. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora yo quiero que leamos la versión católica latinoamericana que lo explica con mayor claridad. Dice, yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Y ahora en el verso 25 dice, si Caín ha de vengarse 7 veces, Lamec ha de hacerlo 70 veces 7. Ahora, vea la razón por qué Cristo le dijo a Pedro, cuando Pedro le hace la pregunta, Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofendiera? Y Jesús le dice, porque Pedro se adelanta a la respuesta. Él pregunta, pero él tiene la respuesta. ¿Okay? Y le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, perdonarás a tu hermano 70 veces 7. ¿Por qué lo dijo el Señor Jesús? Para revertir este dicho de venganza, evitando así el odio que trae como consecuencia el homicidio. Los descendientes de Caín fue una línea de maldad, de odio, de inmoralidad, de muerte. Y cuando la línea de Caín, o sea, sus descendientes, se unieron con los descendientes de Set, el otro hijo que nació después, los setitas buscaron de Dios. Pero hubo un momento, un tiempo, en que se unieron. Mira la unión del carnal y del espiritual, muy peligrosa. Al unirse los descendientes de Caín y los descendientes de Set, tomando mujeres, teniendo ya una unión conyugal, entonces la tierra se corrompió completamente y todo terminó en un diluvio de agua que dejó sepultado a todo ese mundo existente de esa época. Dice la Escritura en Génesis 6, capítulo 5, que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que de continuo el designio de sus pensamientos era solamente, y de su corazón era solamente el mal. Y se arrepintió Jehová por haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Solo Noé, amados en Cristo, y su familia fue salvada de la muerte al creerle a Dios. Y por la fe en su palabra y siguiendo sus instrucciones, Noé construyó un arca donde ellos fueron librados de la muerte para comenzar un nuevo mundo. Veamos una vez más la responsabilidad familiar para ser librados de la destrucción, obedeciendo las instrucciones de Dios. Solamente la familia de Noé se salvó, pero el padre obedeció a la voz de Dios y a las instrucciones
que Dios le estaba dando para que edificara esa arca, que no solamente se había construido para Noé y su familia, sino para que todos pudieran entrar en ella. Pero toda la humanidad rechazó, excepto Noé con su familia. Ahora vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en el verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, quienes fueron sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, son las otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Muchos en el día de hoy, por el dolor que causa la muerte, se preguntarán, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué si siendo Dios no para este alce de mortandad, de homicidio, de muerte, de tinieblas? La respuesta es que hay un día determinado para el juicio de Dios. Y ese juicio va a caer sobre los impíos. Él no quiere, amados en Cristo, escuche bien todo aquel que está viendo este programa. Él no quiere, Él no desea, su corazón no desea que ninguno se pierda. Él no quiere que todos perezcan, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mientras tanto, 2 de Pedro dice, capítulo 2, 9, guardemos nuestra vida buscando a Dios, que así nos lo aconseja la Escritura en Pedro. Dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Va a haber un día. El Señor, cuando preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué si existes no detienes esto? Porque Él es misericordioso. Y cada día que pasa y Él no ha ejecutado juicio, es misericordia para que procedamos al arrepentimiento. Pero va a llegar el día en que va a ejecutar su juicio. Jesucristo viene pronto para liberar a todo aquel que le ha confesado como su Salvador, que ha vivido esperando la promesa de su regreso. Y Él viene pronto ya para rescatar a los que han entrado o hemos entrado en el arca de la salvación, para después ejecutar juicio sobre todos aquellos que han rechazado el único medio para escapar de la ira venidera de Dios. El aumento de la maldad y la criminalidad es una señal que el Señor vendrá pronto para acabar con toda obra de maldad y establecer su reino de paz y de seguridad, el legítimo, no el que el enemigo quiere ofrecer en estos tiempos. Hagamos alianzas humanas para que haya paz y seguridad. No son las alianzas humanas que nos traerá la paz, sino la paz que viene, la paz interior que viene de saber que somos salvos, que escaparemos de este juicio, de saber que somos hijos de Dios, de saber que nuestra vida no depende de los sistemas mundiales, sino que depende de Dios en nuestra vida. En el segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto habla de lo que va a ocurrir en el día que el Señor ejecute su juicio. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Hoy día la justicia nuestra es injusticia, pero la justicia de Dios es perfecta. En el mundo antiguo el arca fue el lugar de refugio, el lugar seguro para salvar las vidas del juicio del diluvio.
En el presente tiempo, Jesucristo es el arca de la salvación para todo aquel que decida entregar su vida a Cristo y vivir en santa, piadosa manera de vivir y ser librados del fuego de la destrucción. Hoy no viene un diluvio de agua, hoy viene un diluvio de fuego. Como dijo Pedro, donde los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hoy todas las armas son de destrucción masiva y son de fuego. Ahora, amados en Cristo, escapemos por nuestra vida espiritual. La palabra del Señor dice que en Génesis que un ángel libró a Lot de su familia. Lot se había acomodado tanto en este mundo, en los negocios, en el sistema del mundo terrenal, que tuvieron que sacarlo prácticamente, casi arrastrándolo de la mano. Estaba muy cómodo. No nos acomodemos a este siglo, no nos acomodemos a este mundo. Llegó un ángel y por la misericordia, por la intervención de Abraham, fue sacado de Sodoma y Gomorra, la cual fue destruida por el sodomismo que había en esa ciudad. Y Lot escapó de la destrucción del fuego que cayó en esa malvada ciudad corrompida. Escapa tú por tu vida. Ven a Cristo. Él es el único camino que nos puede librar de lo que viene. Él es el único camino al cual podemos llegar a Dios. Él es el único camino que nos puede dar la paz, la seguridad y la vida eterna. Que Dios te bendiga abundantemente. Y esperamos nosotros pacientemente en las promesas del Señor. Y el día final, donde Dios obrará en justicia, en la verdadera justicia, se acerca. Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Amén. Están cubriendo el cielo. Noé y sus hijos al arca entraron ya. Los animales caminan ordenados, obedeciendo la orden de Jehová. Vino un ángel y le cerró la puerta, y gruesas gotas cayeron sin cesar. Muy apurados corrieron rumbo al arca, y todos juntos comenzaron a gritar: ¡Ábrenos, Noé! Ahora sí creemos. ¡Ábrenos, Noé! Nos queremos salvar. Pero Noé no pudo abrir la puerta, y todas esas gentes tuvieron que morir. Hoy en día las señales se cumplen. Es la voz de Dios que te quiere salvar, mas no creemos y siempre nos burlamos del llamado
que insistiendo está. Yo vengo pronto, no sé cuándo tiembla, y lo repite la ciencia al avanzar. Yo vengo pronto, abiértate en tu puerta, pues quiero darte desde hoy la eternidad. Ya pronto vendrá el Rey del universo, ya pronto vendrá y te quiere salvar. Habrá de usar la fuerza, pues quiere que te salves por tu voluntad. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas